Si la filosofía de la técnica va a partir del hecho de que se distingue de la cultura, entonces el arranque ya es falso, falso, de toda falsedad. Estamos equivocados. Porque Simondon, entre otras cosas, recupera una tradición muy fecunda y que hasta entonces no había sido suficientemente desarrollada más que por algunos autores laterales como Bataille, por ejemplo. Bataille, lateral para la filosofía de la técnica. Bataille, genio absoluto, que es la antropología de la técnica. Básicamente el Euroaguram. Básicamente la idea de que el proceso de hominización es un problema, es un proceso de tecnicización. Que cultura es técnica, que técnica es lenguaje y que lenguaje es técnica. Listo. Con todas estas equivalencias, Simondon, que podría tener puntos de coincidencia con Heidegger, acá dice, no, disculpen, este arranque es falso. La técnica es más importante que el lenguaje, además, para Simondon, ¿eh? O sea, es como, no, es radical en esto. Pero es muy interesante porque lo que piensa, lo que dice Simondon es, el problema que tenemos es la voz que enuncia filosofía de la técnica. Circunscribir el problema como técnica y decir es una fuerza que nos domina, en realidad es un reconocimiento de nuestra propia ignorancia respecto del funcionamiento de los sistemas técnicos. Y en lugar de pensar, dice Simondon, que la modernidad es la época en la cual se instala la fuerza de la técnica como problema, hay que pensar que en realidad lo único que pasó fue un fenómeno histórico, por cierto importante, pero que no deja de ser un fenómeno histórico, que es que se abandona el mundo de las herramientas para pasar al mundo de lo que llama individuos técnicos o que llamaríamos máquinas. Y que lo que nosotros estamos transfiriendo a las máquinas no es del orden de la proyección de órganos, no es del orden de una capacidad intelectiva, no sé qué, sino que lo que estamos haciendo es vivir culturalmente en un mundo nuevo. Pero culturalmente estamos antiguos respecto del mundo que vivimos. Esto es algo que lo dice todavía para mí de una manera muy clara, es Peter Sloterdijk, cuando dice, ya ni me acuerdo en qué texto, pero creo que es en La domesticación del ser, vivimos técnicamente y pensamos pretécnicamente. O sea, nuestro pensamiento atrasa como un rato respecto de la vida que llevamos, no de lo que tiene que ser, de la vida que llevamos. La idea de Simondon es que la filosofía de la técnica arranca ya errada y atrasada. Cuando estamos hablando de proyección de órganos, en realidad las máquinas ya no proyectan ningún órgano, con lo cual es un pensamiento que valía para el siglo XVI y XVII, no vale para el siglo XIX. O sea, arrancan además yendo a Aristóteles, ¿no? Y Simondon dice, ok, arranca con un esclavista, van bien, ¿eh? Seguramente van a llegar a resultados espectaculares arrancando con un esclavista. ¿Sí? Pues Simondon dice, el pensamiento que tiene Aristóteles es el que corresponde a una sociedad esclavista. Por lo tanto, nosotros vamos a entender que las máquinas y los objetos técnicos o son esclavos que nos obedecen, o si no nos obedecen, son esclavos que se rebelan. Y para Simondon, la máquina es humanidad cristalizada. No es esclavitud ni es liberación. Es lo que nosotros podamos hacer con las máquinas, para lo cual tenemos que conocer cómo funcionan, y entonces por eso está 20 páginas explicando una turbina. Además de porque le gustaba, ¿no? Digo Simondon es un filósofo de una estirpe intelectual muy extraña, porque es un intelectual, filósofo, que pasó filosofía en la Sorbona, o sea, todo bien pesadito, pero era un tipo cientificista y lo que en Argentina llamamos fierrero. Fierrero es que le gustan las máquinas, que se emocionaba con un motor. ¿Cómo se hace filosofía si uno se emociona con un motor? Bueno, suponiendo que la idea de que la filosofía es contemplación, pensamiento de las ideas, es para Simondon algo bastante equivocado. Entonces, mientras Heidegger se iba en el proceso de desnazificación, donde él tenía que demostrar por qué no fue nazi, a pensar en el bosque, caminando por el bosque, Simondon daba clases en una escuela secundaria y daba clases de física y filosofía y los hacía a sus estudiantes desarmar un radar, a estudiantes de 13, 14 años, desarmar un radar o un motor de combustión y volver a armarlo. En eso para mí se cifran dos actitudes completamente diferentes respecto del fenómeno técnico. Y no nos equivoquemos con esto y no seamos prejuiciosos. Armar y desarmar un motor no significa no pensar la realidad filosófica del motor, significa pensar sabiendo qué estamos haciendo. Simondon era radical al respecto y me parece que no... disculpen si me pongo un poco enfático, pero me parece que con nuestra...
En la idea del intelectual que contempla ideas no vamos a ningún lado, ya en este mundo. ¿Sí? Entonces, tampoco es que el filósofo tiene que saber armar un circuito electrónico, pero creo que prefiero armar un circuito electrónico a tener 40 libros de Heidegger hoy.